Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida SDR. En esta oportunidad estamos hablando pues con Tiago Sousa en una carrera en lo que es las ventas desde sus inicios. Él nos va a contar un poco más sobre lo que está haciendo hoy día y cómo llegó hasta ahí. Así que Tiago, quiero darte las bienvenidas. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y qué bueno tenerte aquí. De nada, muchas gracias a ti. Encantado, encantado de estar. Em, Bueno, si sí, quieres, como te digo, gracias. Y si quieres, podemos iniciar tal vez que nos cuentes un poco más acerca de tu experiencia. Si quieres, yo comento pues que ahora mismo Tiago está trabajando para Power MBA, ¿cierto? En la parte de ventas. Entonces, si quieres, cuéntanos ahora cuál es tu rol en la empresa y luego un poco acerca pues de tu aventura en lo que es el mundo de las ventas. sí, pues te cuento un poco lo que es el presente, ¿no? Ahora Ujú, mismo, pues ya he pasado de una posición de BDR para Account Executive, ¿vale? En este caso, en diferentes mercados, mercado global, en que llevo pues, diferentes países, en este caso. Es decir, he tenido el recogido de un BDR. Hablo de The Power Business School, ujú. perdona, No, no. pero sí que ha cambiado el nombre, The Power Business School. Y, y sí, llevo casi un año en este proyecto, que me encanta, ya que estamos, lo puedo decir. Claro. Y sí, he pasado una posición de BDR, BDR barra Full Cycle para una posición de Account Executive. Sí, todo esto, bueno, ya también aprovechando para presentarme, Ujú. todo este viene de un recogido pasado, desde siempre en ventas B2B, de algunos años ya, pero casi siempre en full cycle, en este caso. Full cycle. ¿Nunca tuviste la oportunidad de hacer solo la parte de prospección? O sea, siempre tu conocimiento ha sido full cycle. Full cycle, en este caso está incluido tanto la parte de prospección como la parte después, pues, De negociación, cierre. cierre, presentación, sí. Exacto, exacto. Sé que nos comentabas incluso antes de la llamada, o sea, antes de Mm, grabar, me comentabas que tenías antes otros títulos que no necesariamente eran BDR o SDR, pero seguías pues haciendo lo que era la parte de prospección. ¿Crees sí, que ha evolucionado el rol en las ventas de ese full cycle, esa parte de prospección, desde que iniciaste a lo que estás haciendo hoy día? Porque sé que también has estado en distintos sectores. Por ejemplo, ahora, y me comentaste antes que te diste ujú. cuenta que lo que te gustaba era la parte tech, ¿no? En la parte tecnológica. Pero antes de estar en este sector, ¿era distinto? O sea, ¿cómo puedes, cuéntame un poco más de cuáles han sido las diferencias o cómo crees que ha evolucionado también el rol? A ver, yo creo que lo que ha cambiado realmente son las herramientas que tenemos, y hablando un poco más de profesión, ¿no? Vale. Las herramientas que tenemos al día de hoy, que a lo mejor hace 10 15 años no las teníamos, en que la comunicación, por un lado, esto es una cosa buena, ¿no? Que la comunicación con el decisor es mucho más fácil, pero también hace con que tengamos mucho más competencia Claro. a la hora de llegar al decisor. Entonces, dicho esto, hay cambios no solo de la parte del rol como tal de SDR, que en su día podría ser pues, comercial como tal, Ujú, pero también hay un cambio de otro lado, el cambio de las empresas, de dónde encontrar el propio decisor, cómo encontrarlo, saber ujú. quién es. Entonces, todo eso está mucho más accesible hoy en día. Te puedo contar que mi primera experiencia B2B, pues todavía iba en coche de empresa a empresa intentando dar con Con el, la con el persona. decisor. Sí, Claro, sí. claro, Entonces, claro. ha cambiado mucho. Sí. Exacto. Sí, ahora, bueno, todo me imagino que es en el ordenador y ya está desde casa, ¿no? En la comodidad del hogar, ya no, no tienes que Eh, Eso estar es, eso es, eso es. viajando y haciendo esas cosas. Vale, perfecto. No Y tanto. ahora que dices tema de herramientas, ¿crees que hay alguna herramienta que podrías recomendar a la comunidad de Vida SDR de que te ha ayudado pues en la parte de la prospección? Sí, yo utilizo muchas herramientas. Yo recomendaría también
bueno, como bien sabes, todo lo que es la comunidad SDR en Estados Unidos es muy fuerte y Sí. tienen muchísimos podcasts de todo. Ujú. Y yo recomendaría a los SDRs que se empaparan de esa información, porque sí que ahí es un mercado que son no profesionales, lo siguiente. Mm, En lo que es, pues, desde el cold calling al email, etc, etc. En mi caso de herramientas como tal, yo que soy mucho de una, de un, una prospección multicanal, ¿no? ok. Y llegar al decisor de una forma omnichannel, ¿no? Desde, puede ser por correo, pero siempre con una llamada, un correo, el LinkedIn, todo eso. Entonces, dicho Vale. esto, me gusta mucho, y porque estoy en B2B, esto, Ujú. y si hay tiempo, investigar un poco sobre, tanto sobre la persona como a nivel profesional, por supuesto, la persona y lo que es la empresa también. Entonces utilizo una herramienta que se llama builtinwith.io, creo, Ujú. que luego te puede enviar también, pues Sí, si quieres sí. compartir. Que más que nada, pues tenemos una visión global de lo que ha invertido esa empresa en tecnología en los últimos años. Vale, ¿cómo lo hacen? O sea, no quiero decir que es 100% correcto, pero tú ahí puedes tener por Una un lado, idea. saber una idea, sí, y puedes saber si están invirtiendo en algo o no, o se está Claro, en entender descenso. un poco en qué situación se encuentra ese posible cliente y saber cómo, vale, genial. Yo creo Eso que es. está interesante y más que nosotros, pues que no somos justo SaaS o la mayoría de los SDRs, pues estamos en este mundo del SaaS. Es Sí, interesante conocer en qué punto se encuentran estos posibles clientes y más si es sí, B2B. Sí, sí, totalmente. totalmente. Y más que nada, o sea, no tan bien para conocer la empresa y tú, Ujú. pero también puedes tener muchos puntos ahí de contacto y de crear empatía con la persona con quien vas a hablar. ¿Sabes? Claro que sí. Hay muchas cosas que se puede encontrar ahí en ese Ujú. sentido. Luego, utilizo también otra herramienta, esto funciona mucho para el mercado de habla inglesa, que es Lavander. No sé si la conoces, si te suena. Lo he escuchado, no lo utilizo, pero lo he Sí. escuchado. Si quieres, cuéntanos. Pues sí, Lavander lo que te ayuda es a preparar un correo más, con una forma más de venta, por así decir, o Ujú. de conseguir un meeting. ¿No? Ok, Entonces, pero HubSpot creo que lo tiene también. ¿Eh? HubSpot tiene esa posibilidad. El HubSpot de pago, pues si no tienes, por ejemplo, un call to action, te lo va a decir. Mira, claro. tienes que tener aquí un call to action al final. Y ese tipo de cosas me ayuda mucho a nivel de gramática. La Ujú, estructura del correo me parece ujú, bastante interesante. ujú. Pero sí que creo que solo está disponible en inglés en este momento, Vale. la banda. Y ahí ya nos Mm. estás contando, pues que también haces la prospección o el full cycle en inglés. Porque Sí, algo que no hemos comentado, Tiago, es que eres de origen de portugués, ¿cierto? eso Y es. entonces estás haciendo full cycle tanto en portugués, en inglés y en castellano, entiendo. Eso es, eso es. Sí que es verdad que me dedico mucho más en este momento, tanto aparte de UK, Ujú. España y Portugal, Brasil, por así Ok, decir. Es en lo que estoy en este momento, más a nivel de enfoque estratégico, ¿no? vale. Pero sí que es verdad que he heredado, por así decir, algunos Nordics, porque hay mucho interés en la Power Business School en los Nordics, en lo que es Benelux también, o sea, Bélgica, Ujú. Hamburgo y Países Bajos. Ok, Pero claro, ahí tienes que tener un interlocutor que hable inglés, porque si no yo claro. no podría comunicar con ellos. Pero normalmente en estos países casi todos, Tiene muy buen ah, inglés. sí, sí, tienen muy buen inglés. Después, a nivel de tanto a nivel de prospección como a nivel incluso de lo que es la venta, son mercados muy diferentes. Ya. ¿Nos quieres La contar gente. un poco sobre eso? De cómo es la diferencia de un mercado con otro. Sí, bueno, aparte de lo que es la parte económica, ¿no? Ujú. En que el norte de Europa, por ejemplo, son países que normalmente tienen más capacidad Ujú. y no son tan susceptibles a problemas económicos como lo que puede ser lo que estamos viviendo ahora. Claro. Eso por un lado. Y después tenemos
Lo que veo yo más es que realmente en lo que es, por ejemplo, los Nordics son, y UK también, son straight to the point, ¿no? Es decir, Ujú, si quieren y van a cumplir ujú, con lo que dicen. O sea, puede ser un próximo paso, puede ser algún compromiso hacia ti, o hacia tu ujú, empresa. ujú, Mientras que en mercados como Portugal, Brasil e incluso de Países Bajos, diría que son un poco más, de alguna forma, educados. ujú, Les cuesta casi decir que no. ujú. Y muchas veces eso, o sea, gestionar esa expectativa puede ser complicada, pero hay que hacerlo. Muchas veces hay que llevar al cliente pues, que diga el no. Claro. A partir de ahí empezar a trabajarlo, ¿no? ¿Y qué le podías recomendar, por lo menos en la parte de prospección? Colocamos un ejemplo, tienes a una persona de estos últimos tres países que comentaste o tres regiones en los cuales no te han terminado de dar el sí para una meeting, para una demo, pero te tienen no como bailando, diríamos, ¿no? Como un poco ahí en esa vuelta. ¿Qué recomiendas o qué decisiones has tomado en basado en tu experiencia que te hayan ayudado a decir que no o que sí? Sí, hay veces es tan sencillo como decir, mira, que esto de una forma muy educada y claro, con mucha mano izquierda, ¿no? Pero Ujú, hay veces que es tan sencillo decir, mira, yo respeto tu tiempo, respeto el mío también, y no ujú, pasa nada si nos seguimos en esta fase, sea por una cuestión de budget, sea por timing, sea porque no tienes la decisión tú. claro, Y entonces muchas veces es poner las cartas en la mesa. claro. Y decir, mira, yo respeto que estés haciendo tu trabajo, respecto el mío, y no pasa nada. Esto, y hablamos más adelante, ¿no? Ujú. Que no hay problema ninguno. Y así nadie está ahí perdiendo tiempo, Por ¿no? supuesto, que incluso Sí, a nivel de SDR o de Full Cycle no nos sí. conviene ese tipo de persona porque al final tal vez no va a llegar a nada. Y es justo eso, perder tiempo, ¿no? Normalmente los que son así normalmente suelen ser los clientes que al final tú... Pero bueno, también con el tiempo y con la experiencia ya vas detectando Ujú, esas pequeñas red flags, ¿no? En claro, que muchas veces solo quieren hablar y no están... No es que muchas veces tampoco no es que no estén interesados en el producto. Yo hablo en mi caso que, que tengo que no es la primera vez. O sea, yo me pongo en proyectos en que creo realmente en el producto. En claro, este caso, el La Power Business School es un producto que yo sé que es muy bueno, que les encanta a la gente, pero muchas veces son cuestiones exteriores a esa persona, ¿no? Que puede ser una cuestión de budget, están cortando, en este caso, información, o no es el momento. ujú, Pero bueno, el trabajo también del SDR es un poco y ya encontrar, por un lado, los pain points, pero por otro lado también encontrar lo que podría ser un punto de fricción. mm, ¿No? claro, Ni siempre es posible, lo ujú, sabemos, ni siempre ujú, es posible, ujú. pero ayuda mucho a lo que es el trabajo después del cambio del account executive. Claro, o sea, entender o saber diferenciar y ya eso también te lo da un poco la experiencia cuando vale la pena seguir apostando, por así decirlo, a un posible cliente o cuando es mejor dejarlo hasta ahí, como tú dices, bien, con mucho Sí, sí, respeto y mucha decencia, sí, sí. pero que no Es pasa casi, nada. es casi darle la respuesta que él quiere dar, o sea, Ujú. o sea, casi ponerle la palabra en la boca. No, Claro, claro. mm, Y ahí yo creo que ahí estamos entrando un poco en lo que son las habilidades, ¿no? De un SDR o una persona en ventas. Para ti, ¿cuáles son el top 3 de habilidades que debe tener un SDR o un account executive? En este caso, pues que ya eres account executive. sí, en los dos, yo creo que la primera es la constancia. O sea, Mm, no hay... al final, este trabajo es matemático. Es decir, si tú sabes que con 100 llamadas consigues un meeting, por ejemplo, ujú, pues si tienes un objetivo a la semana de hacer 5, pues tú lo que sabes que tienes que hacer es hacer 500 de llamadas. Y al final, si tienes una constancia de este trabajo, ujú, multicanal, que puede ser pues, el cold calling, el email, etc., etc., ujú, las cosas salen, ¿no? Ahora, claro. lo difícil es gestionar, e incluso porque estás gestionando muchos nos, muchos no estoy, mucho ahora no puedo. Mm, Y entonces yo creo que va más una cuestión de mentalidad mm, que otra cosa. Claro, y ahí pasamos a la segunda, que yo diría que sería empatía.
Ah, por Ok. esto, estas herramientas que te hablé yo y otras que puede ser incluso mirar LinkedIn, etc., pueden ser muy Ujú. importantes para generar una primera conversación de una forma natural. Claro, claro. Ah, y, y después también un poco, yo creo, aquí ya pasando un poco para la parte de Account Executive, lo que es la escucha activa, ¿no? O sea, hacer las mejores preguntas. Mm, Ah, porque al final a la gente le gusta hablar, normalmente. sí. Y entonces cuando haces las preguntas que debes de hacer, detectas muchos dolores, pues eso facilita mucho más el proceso de venta en general. Claro. Claro, yo creo que esa última que comentas y que creo que es también muy importante, la escucha activa, tiene que ir ligada también a conocer cuál es tu target, ¿no? O tu buyer persona. O sea, tienes que conocerle ya en el perfil en general para luego saber qué preguntar y al momento de escuchar saber qué es lo que realmente te está diciendo. Entonces, Sí, sí, creo que está muy interesante. Constancia, un SR sin constancia, creo que difícilmente va a poder hacer sí. bien su trabajo. Ujú. Luego, tema de empatía, pues muchas soft skills porque estamos lidiando con personas día a Ujú. día. Y Ujú. bueno, excelente también la tercera, que vendría siendo escucha activa, que tiene que ver con lo que ya hemos mencionado. Y Sí, aquí viene otra pregunta que también sí, creo que es interesante. Cuando estabas como BDR, ¿ya tú sabías que querías ser account executive o fue algo que se dio natural? ¿O o sea, para ti es natural, ya estás en el punto que querías estar o cómo te ves cuando estabas con BDR? No sé si me estoy explicando bien. sí, no, a ver, mm, para mí sería natural pasar de lo que es el BDR para lo que sería el Account Executive. Es decir, era un objetivo Ok, a, ok, a medio plazo. Es verdad, más que nada porque vengo de una experiencia de hacer full cycle. Lo que pasa claro, es que en diferentes sectores. Entonces fue un poco mm, quitarme, o sea, bajarme un poquito, por así decir, ujú, en este nuevo mundo claro, y aprender todos los procesos nuevos y etc, etc, que no, y creo que lo he hecho, o sea, que ha sido una buena decisión y que me ha llevado hasta donde estoy hoy. Pero sí, si la pregunta es, okay, que la gente debe tenerlo como un enfoque, yo creo que mm, sí. Y si no es ujú, para el account executive, pues para liderar el equipo, porque hay gente también que a lo mejor lo que es la venta no se le da tan bien, pero son muy buenas gestionando otras personas o formando. claro. Entonces, es más que nada tener siempre un objetivo. Eso, o sea que aun cuando estás contento con lo que estás haciendo, saber qué es lo que quieres después. Y en tu caso, pues sí tenías claro que querías ser account executive. Sí, 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 Vale, tenía perfecto. clarísimo. Respuesta, respuesta conseguida, ok. Entonces, ahora, un consejo que le darías a ti mismo, ¿verdad? En tus inicios de BDR. ¿Qué sería un consejo que te darías a ti mismo si tuvieras que volver al pasado y decirle a ti hago algo? ¿Qué sería? Eh, que te calles un poco. No es verdad, un poco de la escucha activa, ¿no? Mm, Porque, pues, en mi caso, que tengo, o sea, que me gusta socializar y todo eso, pues a lo mejor a los inicios de mi trayecto profesional, pues me creía que hablar mucho era hablar bien. mm, Y no es así. De hecho, creo que es justo lo contrario. Uh, es mucho más encontrarlo, volvemos a lo mismo, de hecho encontrar cuál es la necesidad ujú, um, y eso se consigue con preguntas y no con respuestas. Entonces, ujú. era lo que diría, pero también por otro lado es un proceso natural, Ya. ¿vale? Sí, es Y, mucho de aprender con la experiencia. La experiencia te va sí, enseñando. sí, sí, sí. Y otra cosa que creo que es bastante importante, que también te da la experiencia, es saber vivir con el no. Que hay veces que es muy difícil en este mundillo en que estamos, Ujú, pero es justo eso que puede hacer la diferencia entre hacer una llamada más, hacer un contacto más y realmente creer que el proceso va a funcionar.
O sea, si tienes esa constancia, pues las cosas van a salir. Ya. Y eso muchas veces yo creo que puede ser muy difícil en una fase de inicio de carrera, pues lidiar con el no. Muchos no, que no solo Claro. uno. Y, Sí. y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué te ayuda a automotivarte en momentos de frustración? Cuando un día que son puros no lo que está, los que están Sí. llegando. O sea, ¿qué te ayuda en esos A ver, días? lo que me ayuda es saber que no es nada personal, o sea, no es nada hacia Tiago. O Ujú, sea, ujú, puede ser, incluso la persona puede tener un mal día, puede ser una cuestión de budget, ujú. puede ser, pues no es el mejor momento, pero nunca, jamás es nada hacia mí, ¿no? Y entonces, y por otro lado, yo solo estoy haciendo mi trabajo y la persona del otro lado también, ¿no? Y eso me ayuda mucho, pues, a relativizar uh, todo esto. Claro, claro, sí, que exacto, que nada es personal y las cosas son relativas. Claro, Hay momentos que va a funcionar, momentos que no. Ya está, lo eso es, importante es seguir adelante. eso es. Ahora, si te dicen o te preguntan cuál es el objetivo principal de un SDR, ¿tú qué dirías? El principal, Ujú, pues el principal es que llegue un buen meeting, y cuando digo buen meeting, con un buen ICP, el principal decisor, y con el máximo de información posible para el siguiente interlocutor, por así decirlo. ujú, ujú. Yo diría que sería eso el principal objetivo, ¿no? Pues de conseguir meetings, pero meetings o leads calificados ya, Calificados. de alguna forma. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y entonces aquí viene una pregunta que esta se me acaba de ocurrir. ¿Cuáles crees que son los errores más frecuentes de los SDRs? Además de hablar mucho. No, muchas veces hay que crear conversación también, ¿eh? Que no me entiendas mal, No, porque no, entiendo, entiendo. una primera Pero, conversación es normal que el otro lado tampoco te quiere contar tanto y eres tú que claro. tienes que saber gestionar esos silencios, ¿no? La pregunta era, perdón, Yanni. Sí, Me ¿cuál acuerdo crees que ahora. son los errores más frecuentes, ¿no? De un SDR. Puedes mencionar uno o dos. A ver, hay errores naturales, que es lo que hablamos, o sea, la persona no tiene culpa de no ser tan empática, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso no es algo que se trabaja, por supuesto, pero obvio es algo más que tiene que ver con la persona y no tanto con el trabajo. Yo vuelvo siempre a lo mismo, a la constancia. Es decir, cuando gestionas bien tu tiempo, incluso ponerte tareas para, pues yo ahora solo voy a enviar correos, yo ahora solo voy a hacer cold calls y gestionar el tiempo de esa forma. Mm, Um, o sea, el error será no hacerlo y claro, no falta de hacerlo de organización, alta tal vez. vez. Sí, sí, es muy importante la organización, pero muy, muy importante, porque es muy fácil que, pues ahora un correo más, ahora esto, ahora el otro, y a lo mejor llegas al día siguiente y no tienes por dónde prospectar y vas a empezar todo de la nada. Y Mm, al final es un trabajo que si lo haces bien y gestionando bien tu tiempo, va a llegar un momento que es como un crucero, ¿no? Que todos los días te van cayendo, pero trabajo que has hecho a lo mejor de hace 2 semanas claro, atrás, claro, claro. ¿sabes? Sí, Entonces que es generar esa atracción, por así decir. mm, mm. Sí, yo creo que aquí lo que me estoy llevando de lo que me comentas, tal vez primero saberse organizar, ¿no? Y Ujú. otra cosa es confiar en el proceso, que si tienes un buen proceso, pues va a funcionar. Entonces, como que confiar en lo que estás haciendo, ¿no? Día a día. Sí, sí, en lo que estás haciendo, también en tu equipo, en la organización en que estás, o sea, si sabes que estás bien, um, pues nada, tienes que confiar en eso. Yo añadiría también otra que creo que es bastante importante, es que muchas veces pues hay muchos SDRs, por un lado, que entran en el mundillo un Ujú, poco sin querer y no era lo que estaba buscando y al final se dan cuenta que son muy buenos, que les gustan, como también puede haber otro caso. Pero creo que es muy importante también que te enamores o que el producto te diga algo. Todo es mucho más fácil y si es un producto que realmente
resuelve una necesidad, yo creo que eso ayuda muchísimo, pero eso Claro. tienes que ser tú que te identifiques con el producto o el servicio que en este caso vendes, ¿no? Claro, que al momento de aceptar una oferta, pues que realmente sepas o que te sientas de una u otra forma que digas, mira, esto tranquilamente lo puedo vender porque me gusta y creo en él o lo que sea, ¿no? Pero que te sientas Correcto, cómodo con lo que estás vendiendo. totalmente. De hecho, tengo una amiga, SDR también, y he tenido un par de entrevistas y en todas las entrevistas lo que siempre pide una demo del otro lado. Mm, Por un lado, ella sabe que es buena, ¿no? Pero, o sea, tiene algún poder para hacerlo. claro, Pero también para mirarlo desde el cliente. O sea, es decir, yo compraría o no. Lo veo como ya, una necesidad. Uh, y entonces yo creo que eso puede ser, incluso para algunas entrevistas, puede ser una buena opción. Y no hay sí, que tener miedo, porque al final todos tenemos que saber dónde estamos y hacia claro. dónde va la empresa, ¿no? Claro, eso me parece bastante interesante. Creo que si ya están, o las personas que nos escuchan, si ya están en esa oportunidad de ser un poquito más exigentes al momento de pues, recibir ofertas, pues tal vez pedir una demo de esa empresa y ver qué tal. Por Está ejemplo. sí, sí, Yo está nunca lo he hecho, bastante. ¿eh? Yo nunca lo he hecho, pero Pero sí, he escuchado que no que lo hace, sí. me parece interesante. Ahora, te pido un consejo para las personas que nos escuchan y ya para terminar te hago y gracias por tu tiempo. ¿Qué le De nada. recomiendas a esas personas que son BDRs o SDRs y quieren pasar a Account Executive? Yo, yo insisto mucho en la constancia, o sea, constancia, los resultados saldrán. También es importante que comuniques esa intención a tu empresa, Mm, ¿vale? Porque muchas veces, pues, si te va bien como BDR, pues la empresa te va a querer ahí, claro, ¿no? Y si tú no comunicas que tu intención es en un futuro pasar a Account Executive, um, no, a ver, no se van a dar cuenta. Por otro lado, desde el inicio, si ese es tu objetivo, pues yo diría también codearte mucho también de los account executive, participar si es posible en pitch de venta o en demos, ujú, y eso te va dando otra visión de lo que es ser account executive, ¿no? claro que sí. Y yo creo que esos serían los dos principales consejos que daría. Pues la constancia, porque Ujú, los resultados van a salir, pero es muy importante que la empresa que estés sepa lo que que quieres. ese es el camino que quieres hacer. Sí, Claro, claro, no son adivinos, entonces tienes que correcto, decir lo que quieres. Muy correcto, bien, sí. muy bien, muy bien. Sí, yo creo que eso es indispensable si quieres pues seguir avanzando en el mundo de las ventas, decir qué es lo que quieres, comunicarlo a tu empresa y y junto con la constancia, paciencia, porque me pasa a mí también También, con muchas cosas que uno quiere las cosas de allá para allá y hay veces bueno, que hay que sentarse y entender que, como bien te comentabas antes, todo es un proceso. Tu constancia va a hablar también de tus resultados y bueno, las personas se van a ir dando cuenta del valor que tienes y bueno, claro, paciencia. eso es, sí. Bueno, muchísimas gracias, Tiago, por tu tiempo. Nada, gracias a Espero ti. tenerte también de Invitarme. invitado en otras oportunidades, claro que sí. Segurísimo, seguro que sí. Y a los que nos escuchan, pues gracias también por estar pendiente de Vida CDR. Esperamos ver sus comentarios en nuestra página de LinkedIn y YouTube. Hasta la próxima. Hasta luego.